Bueno, acá estamos en otra charla. El día de hoy vamos a hablar sobre el emprendimiento. Estamos acá reunidos, queremos hablar un poquito de cómo es el emprendimiento de la región, cómo lo comparamos con el emprendimiento en otros países y conocer un poco cómo podemos colaborar, apoyar, cómo podemos potenciar ese emprendimiento regional y poder llevarlo hacia otro nivel. Justamente esta semana yo particularmente estuve viendo algunas cosas muy interesantes, pues con varios amigos que tengo que son bastante emprendedores. Me estuvieron compartiendo un contenido muy, muy, muy interesante que es sobre China y la idea de eso es cómo China se ha convertido en 20 años. Se hablaba que en el 2020 China todavía estaba en un nivel muy bajo económico y en 20 años ahora es potencia mundial y le está haciendo pues la guerra a Estados Unidos como para quitarlo del trono, que siempre es como un país, como una región puede superar tantas adversidades. China era un país muy, muy, muy pobre. La gente literal vivía en chozas, comían lo que les tocara, a veces no comían. O sea, la pobreza era incluso más grande que la que nosotros podemos ver normalmente en los países latinoamericanos. Y a pesar de todo, pues hoy en día es potencia. Es la segunda economía más grande del mundo, creo. Y pues de lo que yo vi en los videos, todo eso se llevó a cabo, obviamente, unas políticas de Estado, pero que esas políticas de Estado iban mucho a fomentar esos emprendimientos, a fomentar la innovación tecnológica. Y pues hoy en día las ciudades chinas son las más innovadoras, las más tecnológicas, las más modernas del mundo. Y pues todo eso, uno de los pilares fundamentales de esto también ha sido la innovación y el emprendimiento. Entonces, obviamente, pues, vista que íbamos a hablar esta semana de eso, pues me parece que es un tema muy importante que nosotros podamos dialogar y hablar de cómo podemos de verdad ejecutar un plan de acción para poder apoyar el emprendimiento, cómo podemos nosotros como región crecer en esto. Y otro caso más sencillo, pues ha sido, digamos que localmente en Colombia, nosotros vemos mucho que hay regiones que se han destacado un poco más por ese emprendimiento. Llámese Medellín, que muchas de las otras ciudades, de los otros municipios, pues ven mucho como ese emprendimiento que ha tenido Medellín y esa imagen que lograron construir a través de eso. Entonces, bueno, muchas de las cosas o la pregunta que yo les quiero hacer a los que están acá y para que empecemos a hablar es cómo podemos potenciar, cómo podemos fomentar el emprendimiento y también, pues, cómo ha sido la experiencia de ustedes con el emprendimiento, o sea, que tengan familias emprendedoras, que ustedes hayan emprendido. Eh, Sería chévere como empezar como a hablar por ahí. Entonces, bueno, abro el micrófono. ¿Quién quiere tomar ahí como la palabra y hablar un poco sobre esto? ¿Qué se necesita en nuestra región para potenciar el emprendimiento? Yo creo que para potenciar el emprendimiento, lo primero es fomentar el ecosistema del emprendimiento. Entonces, yo vengo de una familia donde mis papás, digamos que siempre fueron muy tradicionales, e incluso las familias de ambos, tanto de mi mamá y mi papá, ambos son campesinos, o sea, vienen literal del agro. Mi abuelo paterno era así como lo que les dicen ahora, pues como el mayordomo o el hacendado, ¿sí? Manejaba el ganado y él tenía a mi abuela ahí y crió a todos sus hijos en diferentes fincas y él manejaba todo eso, ¿cierto? Entonces ese era mi abuelo. Y, y mi abuelo paterno actualmente todavía también trabaja en finca, recoge café, plátano y él se mantiene activo. Entonces digamos que era como, esas son sus actividades y creo que de emprendimiento y tener una empresa cero, tanto mi mamá como mi papá, pero por cosas de la vida, ambos se empezaron a conectar con personas que habían creado empresas y empezaron a como a involucrarse más en el mundo de cómo genero empresa, cómo soy independiente, cómo puedo tener una vida diferente a simplemente ser un empleado. Y empezaron ellos como a ser muy inmersos en este tipo de contextos que obviamente mis hermanas y yo empezamos a vernos sumergidas también. Digamos que obviamente por las dinámicas de mi familia, ellos intentan involucrarnos muchísimo a todas en lo que hacen. Entonces, desde ahí yo empecé también
ya desde mucho más chiquita, pues te estoy diciendo que ellos empezaron a ver esto después de sus 30 años, 35 años en adelante. Y yo empecé a tener este tipo como de exposición más o menos como en mi adolescencia. Entonces, desde mi adolescencia empezó a sembrarse una semilla en mi cabeza de emprender. Entonces, y cada cosa que yo hacía o cada vez que me preguntaban algo, yo siempre decía que yo quería ser empresaria, yo quería ser independiente. Siempre digamos que empecé a crecer con eso en mi cabeza. Y obviamente también por las diferentes decisiones que tomo en mi vida, empiezo a involucrarme con tecnología, con las startups, y empiezo a ver de verdad que uno puede trabajar de una manera diferente, ¿cierto? A lo que a lo que pues mi papá y mi mamá estaban acostumbrados. Yo me acuerdo que yo iba a la oficina de mi papá era gerente de una empresa, y yo me acuerdo mucho que era como yo llegar y yo veía un montón de cubículos, un montón de gente con cerros de papeles que les tapaban la cabeza, y yo decía, yo quiero cualquier cosa para mi vida menos esto. Esto yo no lo quiero para mi vida. Entonces por eso yo quiero emprender, yo quiero hacer algo distinto. Entonces, si nosotros, por esa historia que les cuento, yo digo, si queremos fomentar más el emprendimiento en la región, tenemos que mirar cómo hacemos que la gente pueda tener acceso a estos contextos y pueda tener acceso a esa información y que la gente pueda estar expuesta a que sí se puede y pueden hacerlo de una manera diferente y pueden ganarse la vida de una manera distinta, más allá de ser empleados, sin descalificar obviamente a los empleados, porque pues a la final cada elección de la vida está bien, todos elegimos vivir de maneras diferentes, pero pues si queremos fomentar más esto, yo creo que eso es fundamental. Nathan, tú estabas mencionando algo que era como hacer que la gente pueda tener acceso y todo eso, pero yo creería que es más como de tratar de cambiar esa forma o esa mentalidad de las personas, y más que todo como en la juventud que ahora está creciendo y pues supuestamente va a ser el futuro del país y todo eso. Pero tú cómo creerías que podría ser que un joven pueda cambiar de mentalidad, decir, ok, yo no estoy estudiando o no estoy haciendo eso por un trabajo, sino porque quiero llegar a fundar mi empresa o algo así. Es que para tú cambiar la mentalidad y también como tener un impacto en cómo piensa la gente, digamos, es pudiendo exponer la gente en ese tipo de contextos, ¿cierto? Entonces tú piensas en el Juan adolescente, ¿sí? El Juan adolescente, y digamos que por cosas de la vida, tu papá o en el colegio, que en el colegio tuvieras una materia que fuera emprendimiento, por ejemplo. Eso cómo hubiera cambiado tu vida en ese momento y cómo hubieran cambiado tu percepción del mundo en ese momento. Entonces es eso. Nosotros podemos cambiar las percepciones de las personas y también es como brindándole acceso a esa información a esas personas. Yo quería agregar algo a eso que está diciendo Natalia, y es que está muy relacionado a educar, ¿cierto? Precisamente tiene que ver mucho con el contexto en el que uno crece o en el que uno está inmerso. Precisamente mi historia es muy similar a la de Natalia, pero desde chiquitica fue que crecí con la mentalidad de tienes que ganarte tus cosas, ¿cierto? Y uno chiquito, ¿cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Emprendiendo. Entonces yo empecé con mi negocio, se llamaba Variedades Sammy, vendía ropa, chucherías. De esa manera siempre lo tuve en mi mentalidad, y con base en eso yo iba investigando al respecto. Entonces después de investigar solita y con la presión ahí de mi familia, mira, puedes hacer esto, monta un negocio, te apoyamos en una primera instancia, es que uno va cogiendo cancha en eso. Entonces pienso que sería educar, ¿cierto? Ahora, ¿quién está en ese proceso de transformar esa visión y tener esa conciencia? Pues los niños, porque también los niños, no solo desde una adolescencia, y la adolescencia, la juventud, para que ya se vayan materializando. Ok, yo quería hacer acá entonces, aprovechar, bueno, no, Andrés, ¿quieres darle antes de yo hacer la intervención? Sí, no, solamente iba a decir varias cosas. Por ejemplo, ahorita que Dani estaba hablando relacionado con cómo China hacía para salir adelante en tan poco tiempo. Hay un libro súper bueno, es un poco más hablando de economía política y de economía de gobierno y todo ese tipo de cosas. Se llama For Economics, o Economía en la Pobreza. En español creo que no se llama así, el libro debe tener otro nombre, pero básicamente ahí relatan un poco de cómo es que una nación sale de la pobreza.
y cómo en un lapso de tiempo determinado, pueden ser 20 años, puede ser un poco más aplicando ciertas metodologías, cierto cambio de mentalidad. Por ejemplo, algo que hizo India. India actualmente se perfila como una de las economías más fuertes y una de las claves para que ellos pudieran llegar a convertirse, y muy seguramente se van a convertir en la economía más fuerte en unos 10 años, es a garantizar que toda su población accediera a la bancarización. Entonces solamente ese cambio, igual con los sistemas que ellos desarrollaron de que todas las personas por medio de su identificación puedan tener una cuenta bancaria, hace que cambie drásticamente el posicionamiento económico de un país en un lapso de tiempo pues no tan prolongado. Ahorita Tanto así, espérate, interrumpo, tanto así que India es el tercer país que está sacando más millonarios en el mundo. O sea, ahora que tú lo mencionas, que han leído eso. Sí, exactamente. Ellos tienen un sistema que incluso aquí están intentando implementar, que se llama, pues aquí se llama el BRICS, si mal no estoy, que básicamente lo que hace es integrar y que todas las personas puedan tener su propia cuenta bancaria con su número de cédula. Allá tienen limitaciones incluso más grandes que en Latinoamérica respecto al acceso a la tecnología, es decir, allá se puede tener una cuenta bancaria hasta con un Nokia 1100, básicamente, ¿cierto? No se necesita más para poder tener acceso a bancarización. Y caso contrario a lo que pasa en Colombia, de hecho hay muchos estudios que muestran que Colombia es el país que mayor índice de emprendedores tiene, o que mayores empresas o startups están creando en el momento. Y esto en particular es por varios factores económicos. Primero, esencialmente por la ubicación geográfica. Yo creo que estamos en un punto estratégico en el cual se comunica toda la economía fuerte del norte, entre comillas, con toda la parte sur pues, del globo, ¿cierto? Entonces, al estar en el intermedio, nos permite a nosotros poder ofrecer servicios de alguna forma más centralizada. Tenemos grandes problemas como son la educación. Por ejemplo, yo creo que la educación es uno de los grandes limitantes y que hacen que de pronto aquí el emprendimiento todavía sea muy rústico, pero eso mismo también ha alentado a que las personas que se involucran en tecnología o que se involucran en aspectos mucho más tecnológicos o técnicos, pues tengan una idea de cómo generar. Yo creo que la escasez al final ayuda mucho a poder potenciar y tratar de generar esos aspectos de cómo puedo yo salir de ese periodo de escasez en el que vive la mayoría o más del 50% de la población, por lo menos en Colombia. Un poco también de mi historia de emprendimiento. Por ejemplo, yo nunca he pensado en el hecho de emprendimiento como una cuestión de hacer dinero o de ser independiente. Yo creo que en mi caso siempre ha sido más en el sentido de yo quiero crear algo. Pero además del yo quiero crear algo, yo quiero crear algo que ayude a ciertas personas o que ayude a un grupo grande de personas. Entonces, yo no he visto tanto el emprendimiento como una idea de independencia, como una idea de libertad financiera, sino más bien como una idea un poco más altruista de poder generar algo, y que por medio de ese generar, bueno, si hay capitalización de por medio, excelente, pues nadie más en el mundo estaría más contento que el proyecto que creo, lo que cree que pues puede funcionar, genere dinero, pero que adicionalmente a eso, y creo que es lo que más prima para mí, es que pueda ayudar y beneficiar a ciertas personas. Yo no vengo de una familia que ha sido emprendedora ni que ha tenido pues cargos en empresas o en proyectos así grandes, digamos más oficinistas. Toda mi familia ha sido más bien de, un poco como decía Nata, del campo, de la escasez extrema, de pues sí, gente que está casi que por debajo de la línea de pobreza. Y pues y que han sido parte, pues digamos, de trabajos relacionados con gobierno, y a raíz de esto, pues es que he visto que, bueno, se puede hacer mucho, pero yo quiero hacer algo que al final del día ayude a las personas. Ya. Yo quería hacer acá algo ya importante que me parece, y es, de todo lo que nosotros estamos hablando, me parece que hay una de las cosas más importantes para continuar es definir emprendimiento. Y definir emprendimiento versus ¿qué? Versus ser independiente, versus el ser negociante, versus ser empresario, versus ser empleado remoto y versus el rebusque, ¿cierto? Porque entonces si ustedes, la palabra de emprendimiento se usa de manera intercambiable con todo lo que les acabo de comentar, ¿cierto? ¿Qué es exactamente lo que queremos hablar y cuál es la diferencia versus todas esas otras cosas? Porque mucha gente puede decir, y esto es una de las cosas, por ejemplo, si yo soy desarrollador
y yo le hago, por ejemplo, yo digo, no, yo voy a trabajar independiente, lo que digamos que en inglés o en otros términos se conoce como freelancer. Y eso es, por ejemplo, pues yo pienso en mi papá ha sido independiente toda la vida, más no emprendedor, ¿cierto? O sea, por ejemplo, él ha sido independiente, él ha trabajado dando servicios, de los servicios que él da a empresas o personas y ya, ¿cierto? Y si hablamos de ser un independiente, pues hace eso, ¿no? Si tú eres contador como independiente, pues tienes tus clientes y les haces contabilidad o les das asesoría legal, o si eres desarrollador les haces aplicaciones, diseñador les diseñas, bla, bla, bla. Pero eso es ser independiente, eso es ser freelancer. Y yo pienso que hoy en día eso se parece mucho al trabajo, al empleado remoto. Porque muchas de las cosas del independiente eran como la libertad, ¿cierto? Que tener un poco de libertad, como, hoy me levanté de malas pulgas, no voy a trabajar, no trabajo. O, hoy me levanté maluco, no trabajo por la mañana y trabajo por la tarde. Y de las charlas que nosotros hemos tenido de trabajo remoto, pues hemos visto que el trabajo remoto se parece ya hoy en día mucho a eso. Es como que uno escribe, oye, hoy no voy a trabajar por la mañana, voy a trabajar tarde y noche, y la gente es como, listo, hágale todo bien, mientras haga lo que tenga que hacer, todo bien. Y pues ahí la independencia de tiempo, la independencia del lugar, bueno, muchas cosas que se parece ya mucho el trabajo remoto a eso que antes llamábamos independiente. Y que anteriormente, como decía Natalia, era la alternativa de ser independiente, pues era estar en una oficina, que te controlaran el tiempo, que te controlaran el lugar, muchas menos libertades. Pero eso pues hoy en día se está acabando un poco más, no 100%, pero se ha venido cambiando. Y ya después quedamos con las otras cosas que la gente confunde, que es como el emprendimiento, el negociante y el empresario, ¿cierto? Si yo tengo un negocio, puedo decir yo, vendo zapatos. Si yo vendo zapatos, tengo un negocio y ya, pues, ese es mi negocio. ¿Qué quiere decir eso? Que pues no estoy creando nada nuevo, simplemente encontré una manera de vender una mercancía a alguien que la necesita. Exacto, y digamos que puedo ser negociante. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues convertirme en empresario, que a medida que yo vendo zapatos, me va tan bien que entonces abro en otra ciudad, abro en otro departamento, empiezo a manejar economía de escala, toda la economía de escala para que me tenga mejor ganancia. Entonces me vuelvo empresario, porque ya no tengo solo mi negocio pequeño, sino que tengo el presidente, tengo el ejecutivo, tengo vendedores, tengo gente que administra. No soy solo yo con el negocio de zapatos, sino que ya lo volví toda una industria, y ya es mucho más grande. Entonces digamos que ahí está negociante y empresario. Y pues el rebusque, que en realidad muchos, yo sé que por eso es que cuando dicen que lo que decía antes, que Colombia es de los países más emprendedores, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es parte de por qué se intercambia esa palabra con negociantes, personas independientes y personas que están en el rebusque, y se usa el tema de que simplemente no sean trabajadores, digamos, como legales o constituidos, y dicen, no, todos los que no son así son emprendedores, pero pues para mí eso es falso, porque pues el rebusque ya es otra cosa, ¿no? Digamos que es como, listo, si yo salgo con mi carreta a vender chontaduro, es más como el rebusque, ¿cierto? Entonces, y el rebusque es eso, ¿no? Es como lo que me ganó hoy me sirve para los gastos que tengo hoy. El negocio, pues uno por lo menos puede decir como que lo estoy proyectando semanal o mensualmente. Exacto, la empresa ya la proyecto a quarters, o ¿cómo se dicen en español? Semestres, ¿no? Cuartos. Exacto, entonces eso es la empresa. Entonces, si ya empezamos a definir un poco como esas diferencias entre todo esto, entonces ¿dónde queda el emprendimiento? Y para mí el emprendimiento, como la palabra lo es, y hay libros, también un libro muy bueno que se llama The Innovation Stack, un libro que me gusta mucho, y habla precisamente, hacen como eso, como hay que hablar de la palabra emprendimiento y dejar claro qué es, para que la gente no la siga utilizando como cualquiera. Es como, no, mira, yo dejé mi trabajo y estoy vendiendo arepas, soy emprendedor. No. ¿Qué es el emprendimiento? Encontrar una nueva manera de solucionar un problema, ¿cierto? O encontrar la solución a un problema que todavía no está solucionado. Entonces, eso es el emprendimiento, cómo yo invento algo nuevo. Y puede ser lo mismo con los zapatos, porque no quiere decir que tampoco tenga que ser algo súper tecnológico, súper avanzado. Si nos vamos al ejemplo de los zapatos, que empezamos con negocio, se volvió empresa. Hay una empresa muy reconocida que se llama Zappos, que fue comprada por Amazon y por mucho dinero, y ellos vendían zapatos, pero era un emprendimiento.
¿Por qué fue un emprendimiento? Porque ellos empezaron a vender zapatos en internet cuando nadie vendía zapatos en internet. Entonces fueron los primeros en solucionar el problema de cómo vendo y compro zapatos de una manera en que nunca se estaba haciendo antes, ¿cierto? Entonces eso es un emprendedor. Y esa empresa fue un emprendimiento que dentro del nombre emprendimiento, una empresa de emprendimiento muchas veces se le conoce como una startup, crece rápido y todo eso que ya hemos hablado también. Pero eso es dentro de ese mismo ejemplo de vender zapatos. Tenemos el que vende zapatos como negocio, el que vende zapatos como empresa y el que vende zapatos como un emprendimiento. Obviamente, si el emprendimiento es exitoso, como le fue a Zappos, pues se convierte en una empresa. Entonces, eso es algo que sucede mucho. Pero, entonces quería dejar claro como esos diferenciales. Y también, pues digo que no es como algo que esté como, no, mira, lo estoy citando y es exactamente así. Creo que también hay un punto subjetivo y la raya, algunas personas la pueden decir diferente. Algunas personas pueden decir, no, para mí el emprendimiento sí es el que vende aguacates. Ok, para mí no, pero simplemente quería compartir eso y también mirar ustedes qué piensan de definir esa palabra, porque para mí, para poder hablar de eso, necesitamos definirla y saber qué es lo que estamos hablando. ¿Alguien está en desacuerdo con eso o quiere agregar de pronto algún tema ahí de esas diferentes usos de la palabra? Yo, bueno, yo en este momento, bajo mi consideración, tengo un emprendimiento, ¿cierto? Que con base a todo lo que estás diciendo ahora, tengo un punto que destacar y es eso, no solo en mi caso, que vendo pijama, lencería, no solo vendo el producto, sino que yo lo que hice fue enfocarlo a algo nuevo o a un valor agregado, ¿cierto? Que es el amor propio. Entonces todo lo hago con base en ello y supliendo, digamos, otro tipo de necesidades en mi target, ¿cierto? En lo que he enfocado. Entonces podría pensar yo, personalmente, ¿cierto? Que podría definirse también un poco, digamos, a lo que haces con tu empresa o mercado, con lo que vayas a desarrollar, ¿sí? O cómo lo desarrolles. Más bien, con qué método o con qué metodología, de qué manera, como lo decías, con la empresa de zapatos, por ejemplo, su innovación o su punto diferente fue que empezaron a vender por internet cuando nadie lo hacía. Entonces, ¿qué haces tú diferente en tu emprendimiento que te diferencia de las demás personas o demás empresas o negocios en mi caso, les sería de pijama? Entonces, como que bajo esa premisa lo veo yo de esa manera. Claro, y fíjate que, por ejemplo, para hacerlo de esa manera, como tú empiezas desde un punto como que, bueno, nadie vende lencería o pijamas de esta manera, entonces tú tienes que salir al mercado y probarlo, y en eso ahí te das cuenta si el mercado quiere eso que tú estás haciendo o no, ¿cierto? Porque lo estás haciendo de una manera nueva. Ejemplo, si yo salgo simplemente a vender zapatos, como, mira, esto es un zapato, allí lo consigues a 100,000 pesos, a mí me lo compras a 90,000, no hay pierde, porque pues, ¿quién no va a querer comprar un zapato por un costo más bajo? No hay nada que testear en realidad, ¿cierto? Pero si tú tienes una idea nueva, donde le estás agregando algo nuevo, en realidad sí tienes que salir al mercado y decir, mira, esto vale lo mismo o incluso vale más que lo que consigues por fuera, pero el tema es que aquí hay esto que es el factor X, esta es la diferencia. Y la gente te va a decir, si lo quiero o no lo quiero. Y con eso sabes si el emprendimiento en algún momento se puede convertir en empresa, por ejemplo, o inclusive en negocio. Yo, por ejemplo, pienso que sí también, o sea, dentro de mi concepto es como, bueno, emprender es como empezar, ¿no? Como empezar algo nuevo. Y pienso que yo definiría a los emprendedores, es como a las personas que están iniciando algo que lo quieren volver como su misión en la vida. Entonces, digamos que a diferencia, yo podría tener dos personas que se ponen a vender arepas. Entonces, por ejemplo, por acá, por el barrio visto, pasa un señor en una bicicleta que vende arepas de chocolate y huevos y queso. Él pasa, arepas de huevos y queso, listo. El señor se las está rebuscando. Pero ¿qué pasa si el día de mañana llega una persona y dice, no, yo quiero vender las mejores arepas de chocolate del mundo? Y se puso en la tarea de eso y mejora los procesos, mejora, no sé, hace una forma diferente, hace una receta distinta y empieza a generar y a volverlo con la visión de que sea un negocio. Yo a esas personas también yo diría, sí, son emprendedores, porque están como cogiendo esa misión y se ponen como en la tarea de, ok, yo quiero hacer que esto que estoy iniciando sea más grande. Claro. Qué pena te interrumpo ahí con eso que tú dices ahí, Nata.
tiene que ver mucho con el concepto pues que también estaba definiendo anteriormente Daniel. Tú dices, o sea, si este segundo actor viene y vende las mismas arepas de chocolate, pero son iguales, pues realmente no hay un factor de innovación ahí. Y pues, o para poder llamarlo como un emprendimiento. Pero cuando tú dices que él se enfoca en mejorarla, en hacerla mejor, crearlo de una manera distinta, ya vemos que si hay un punto de cambio o una solución a un problema que ya es existente, pero es una mejora adicional. Entonces podría considerarse también en ese aspecto en lo que decía Daniel, ok, es crear una solución para un problema actual o mejorar una solución actual para escalarla a 10, 20x. Yo creo que ahí también hay algo que es importante, o bueno, yo creo que también lo definiría mucho más así, y es un poco sobre la finalidad de qué es lo que estoy construyendo, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad de lo que hago? Si la finalidad mía es solamente vender para subsistir, entonces realmente lo que tengo es un negocio y estoy tratando de eso, ¿cierto? Pues puede ser a nivel de rebusque o puede ser que yo simplemente haya generado una tienda que vende artículos de ferretería, por ejemplo, y todo este asunto. Entonces, es simplemente un negocio que eventualmente en un proceso, digamos, si le va bien y empieza a crecer y yo consigo los contactos y, digamos, soy muy buen negociante, pues puede que mi pequeña empresa de ferretería se vuelva una compañía que distribuye artículos de ferretería a muchas más ferreterías o, bueno, yo qué sé, ¿cierto? Pero si la finalidad mía va más allá del poder conseguir el dinero, es decir, si yo detrás, no sé, tengo un objetivo, tengo una misión de poder cambiar algo en particular, ya sea, digamos, si, lo que decía, ¿cierto? Si yo estoy haciendo arepas de choclo, pero yo digo, no, yo quiero que sean arepas de choclo, pero que sea con choclo orgánico o yo que sé, con choclo que tiene menos químicos, menos cosas, si es en un cultivo por allá en la mitad de la Sierra Nevada de Santa Marta. Choclo de maíz madre. Sí, alguna cosa así súper rara que es nuevo en el mercado, que la gente no entiende, pero que además yo con eso quiero hacer conciencia sobre el cambio ambiental y un montón de cosas y yo no lo veo envuelto en una bolsa de plástico, sino que lo veo envuelto eh, en las hojas de plátano o algo así. Entonces, bueno, ahí ya las cosas empiezan a cambiar y creo que pues, la finalidad al final y el objetivo con el cual yo estoy creando el negocio, porque un emprendimiento también puede ser perfectamente un negocio, es ese, ¿cierto? También tratar de cambiar la percepción, generar un nuevo gusto adquirido en el consumidor, tratar de buscar ese consumidor, que mi emprendimiento en algún momento se puede volver una startup o puede simplemente pasar directamente a convertirse en una compañía o en una empresa o algo así por el estilo. Ok. De acuerdo, yo creo que para dejar eso como claro, es como, siento que todos tienen un punto y como intentando organizarlo, cuando hablamos del emprendimiento, el emprendedor puede tener innovación en diferentes puntos. Entonces, uno es innovación de producto, que es, por ejemplo, si yo cojo la arepa de chocolate, siguiendo con este ejemplo, y la vuelvo verde, la vuelvo azul, le pongo masa madre, le pongo lo que sea, que sea una innovación de producto. Puedo tener una innovación de procesos. ¿Qué es eso? Que encuentro una manera de producir la materia o lo que necesite que me da una ventaja competitiva frente a los demás. Entonces es una innovación de un proceso y sigue siendo innovación porque ya hay un proceso de diferencial en el cual o yo tengo muchísimas más con el proceso de innovación de procesos o tengo mucho más margen y me vuelvo súper rico o se lo paso a mis clientes y encuentran la arepa de chocolate más rica y más económica del mundo. O también innovación de distribución. Y no son las únicas tres, hay muchos otros como diferentes áreas de innovación. Solo como para dar un ejemplo, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, la arepa de chocolate la vendo por suscripción y alguien va en moto, en carro, en avión o lo que sea, en helicóptero y te entrega la arepa de chocolate. Eso es una innovación en el proceso de distribución del producto de la arepa de chocolate. Hay diferentes maneras en que un emprendedor puede decir, tal. Y lo que dice Adrián es muy cierto. Muchas veces, si es un negocio, es como listo. Tengo esto que vale 10,000, si lo vendo a 20, pues me gano 10. Estoy haciendo esto porque simplemente soy como comerciante, ¿no? Estoy en esto porque voy a comercializar un producto y voy a ganar plata y el negocio, por eso se llama negocio, ¿no? Y por eso es esto. Y el emprendedor va mucho más hacia lo que hablamos ahora y antes también estaba haciendo como énfasis y es en solucionar algo, solucionar un problema. Y cuando tú ves un problema y dices, marica, esto duele, lo voy a solucionar, te convierte en una misión. Y eso también se ve mucho en el tema de las startups, que son como mission driven, o sea, son
toda la cultura es como, marica, vamos a solucionar esto. Esta es nuestra razón de ser como empresas, solucionar esto. Es un problema que existe y lo vamos a cambiar, lo vamos a mejorar, ¿cierto? Y ahí uno ve, por ejemplo, Google cómo organizar la información del mundo, y bueno, diferentes empresas que tienen como esa misión súper clara, y, y por eso son emprendimientos, porque se ponen esa tarea de cambiar la manera en que las cosas se hacen para tener un resultado diferente y para poder solucionar un problema. Ahora, ya que tenemos como definido eso, para no quedarnos en eso y volver a la pregunta de cómo podemos potenciar el emprendimiento, ya encontrando la definición del emprendimiento, y inclusive ahora, bueno, cómo podemos potenciar el emprendimiento, los negocios y las empresas. Y retomando el tema, yo creo que todos han dicho el tema de la educación. Si hacemos como un comparativo con China, me gustaría hablar un poco sobre eso porque, a ver, todo también fue como en fases, ¿no? Y una de las primeras fases que tenía China es como, bueno, ¿cómo hago para que primero que todo, tengo una debilidad muy grande y es que tengo como 1.400 millones, bueno, no sé si estoy dando las cifras exactas, pero es un bole de gente. China es el país, o era el país más poblado del mundo. Tiene 1/5 de la población del mundo solo en ese planeta, en ese país. Y tenían un problema, es marica, que tenemos un bole de gente, ¿qué hacemos con todo este mundo de gente? Y eso también lo volvieron una de sus fortalezas más grandes, porque es que, si ustedes recuerdan, en algún punto de la historia de los 2000 todo decía hecho en China. ¿Por qué decía hecho en China? Pues porque tenían un bolo de gente y la mano de obra era lo más barato del mundo. Porque si tienes un montón de gente, quiere decir que la oferta es muy grande para producir lo que quieras producir. Y ellos, creo que el proceso que ellos iniciaron fue ese. Es como, venga, tenemos una debilidad, ¿cómo lo volvemos nuestra fortaleza más grande? Y lo hicieron. Y todos los otros países dijeron, no, pues sí, vamos a hacer los iPhones allá, vamos a hacer los carros allá, vamos a hacer todo lo que sea que vamos a hacer, lo hacemos allá porque es más barato y tiene sentido. Y ellos dijeron, bueno, pues no sirve porque a la final, cuando uno hace algo, ¿qué pasa cuando uno hace algo? Lo aprende, ¿no? O sea, si tú haces iPhones, ¿qué aprendes a hacer? Pues iPhones. Entonces, es como, tú pasas de ser como una persona que no sabe cómo hacer un celular a tener la industria de cómo hacer celulares, ¿cierto? Y pues pregunten a Huawei cómo les fue con eso, ¿cierto? Porque pues uno sabía que a la final cuando empezaron a salir los Huawei eran igualitos a los iPhones y copiaban muchas de las cosas como salía el iPhone así, y los chinos hicieron mucho eso, porque esa era como la primera fase, y es como usamos la debilidad que tenemos, la volvemos una fortaleza, pero aprendemos de eso. Y lo otro que hicieron es con el tema de la educación, que según veían en el documental, lo chistoso acá es que ellos hicieron como el convenio con Estados Unidos y les dijeron como, mire, ¿cuánta gente podemos mandar a sus universidades? O sea, ustedes díganos 1.000.000, 1.100.000, lo que sea que ustedes digan, nosotros les mandamos. Y el plan era, y se preguntaron los dirigentes en China y dijeron, bueno, ¿qué pasa si mandamos a esta gente a Harvard, por ejemplo, a Stanford, a MIT, que son las mejores universidades del mundo? ¿Cómo hacemos para que quieran volver? Porque el plan es, los mandamos para estas universidades, pero ¿qué pasa si se quedan allá? Y los dirigentes chinos dijeron, no, mira, por lo menos con que 1 de 10 regrese a China, esta política es un éxito. Y yo, pues, obvio que lo era, ¿no? O sea, si uno lo ve así a gran escala, es como, claro, están empezando a pagar esa inversión cuando regresan allá. Y pues, obviamente, eso es en la educación superior, educación básica, también hicieron un polo de inversiones para que todo el mundo pudiera acceder primero a una educación básica, mejorar la educación superior, y se traían ya después a todos los profesores de otros países a sus universidades porque ya tenían con qué pagar y montar estas universidades. Entonces China empezó como un país que utilizó su fortaleza, se volvieron los mejores, digamos, copiando del mundo. Entonces lo primero que hicieron fue copiar, y ya después, hoy en día, son los más innovadores del mundo. O sea, hoy en día China produce algo absurdo en la cantidad de patentes, en la cantidad de innovaciones y cosas nuevas que están saliendo de allá. Pero todo fue un proceso, ¿no? Y vemos que al principio el proceso pues fue copiar, y al principio el proceso fue cómo aprendemos. Todo el mundo manda a hacer las cosas acá, y pues eso lo tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo. Me parece que eso es muy importante. Y otra cosa, muchachos, que creo que es muy cultural, y es algo que es uno de los dolores más grandes de nuestra región. Yo siento que no es ni siquiera la educación. Claro, hay problemas, pero a la final acá también mucha gente tiene acceso a universidades buenas. En Bogotá hay muchas universidades buenas. Mucha gente tiene también acceso a estudiar en el exterior. Pero ¿qué sucede? Y que siento que es una de las grandes diferencias culturalmente que tampoco nos permite avanzar mucho, es el estilo de vida.
el estilo de vida siento que es algo que afecta demasiado. Nosotros tenemos algo en temas de cómo podemos potenciar el impacto hacia el mundo, y es que los países latinoamericanos son los países donde uno relaciona cómo se vive con vida buena. Y si tú miras a la que dice la gente, no, Brasil, súper felices, mantienen tomando cerveza. Colombia, súper felices, mantienen tomando aguardiente. Argentina, súper felices, mantienen comiendo carne y tomando vino. Entonces es como, la gente es como, no, allá sí. ¿Y qué piensan los chinos? ¿Y qué dicen los chinos? Si ellos tienen un tema que también hablándolo con mi amigo, hablamos de eso. Ellos tienen una política como sociedad, como cultura, que se llama 996, que van a trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana, ¿cierto? Y después tú tienes, precisamente, podemos compartir todo esto debajo del podcast para que la gente también tenga acceso a estos videos y puedan hacer una comparativa, ¿cierto? Porque obviamente no puede ser como que queramos todos los beneficios del emprendimiento, de las empresas y todo esto, si no estamos dispuestos a hacer el trabajo difícil que hay detrás de todo, de crear algo. Y si nosotros sabemos que el mundo hoy en día es global, y si nosotros queremos generar una empresa que compita con los chinos, pues vamos a tener que conocer cuál es la mentalidad del chino. Y si ellos trabajan de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana, y nosotros trabajamos de 9 a 3 de la tarde, y después nos vamos a tomar cerveza y hacer otras cosas, y sábado y domingo tampoco hacemos nada, pues vamos a saber quién va a tener la ventaja competitiva en el momento de competir en el mercado. ¿Quién va a hacer más productos? ¿Quién los va a hacer mejores? Todo esto. Entonces, eso para el emprendedor también tiene que ser algo que, para el emprendedor, para el negociante, para el empresario, tiene que ser algo que tenga muy presente. Y pues eso me parece que es una de las cosas, y es una de las cosas más importantes. También, ¿cómo también se ve esto? Si lo volvemos a asociar a todo lo que nosotros estamos viendo en 5, nosotros vemos que nosotros tenemos la oportunidad de trabajar de manera remota con empresas, y también ahí nos damos cuenta de las diferencias culturales en trabajo, en la manera en que las personas trabajan. Y por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de trabajar en empresas que hemos trabajado en una empresa que estaba en Hong Kong, y medíamos exactamente cómo trabajaban ellos. Tuvimos la oportunidad de trabajar con empresas en Estados Unidos y miramos cómo trabajan ellos. Y también hemos tenido oportunidades de trabajar ya en empresas donde son principalmente latinos, y también se sabe cómo trabajan los latinos. Y yo puedo decir de primera mano que el cambio cultural se ve instantáneamente, porque la mentalidad de los otros países, en especial Estados Unidos y China, es como, hay que hacer lo que toque hacer. Y eso es simplemente lo que ellos dicen. O sea, ahí no hay horarios, simplemente es como, vamos a hacer lo que toque hacer para salir adelante. Y la mentalidad latina es como, tengo que hacer lo que me piden. O sea, tengo que hacer lo mínimo. Lo que me alcance a hacer. Exacto. Que me alcanza para hacer. Sí. Exactamente. Y en estas empresas, en una de ellas es como, y cuando yo hablo con los directivos me dicen como, mira, acá tenemos un problema, es que todo el mundo a las 5 en punto apaga. O sea, es como, mira, necesitamos esto porque de verdad, no importa, a las 5 pagamos. Y son latinos. Y de la otra empresa, Juan, que tú también la conociste, la de Hong Kong, eso era a la hora que fuera, o sea, 9 de la noche, 9 de la mañana. Y tampoco se está diciendo como que vamos a llegar a un punto donde todo el mundo se queme, ¿no? Porque tampoco es el caso, tampoco es, inclusive, por ejemplo, hasta los chinos dijeron 6 días a la semana, o sea, que descansan un día completamente. Eso está bien. Y así debe ser. Pero yo siento que en ambos extremos, pues, no está bien, pero lastimosamente Latinoamérica está en el extremo de vida buena en general, no todo el mundo, pero en general Latinoamérica está en ese extremo, donde lo más importante es el estilo de vida, la calidad de vida, y eso es lo que la gente quiere al final en estos países. Para otras personas y otras culturas, lo más importante es la misión, que era lo que decía Andrés. Entonces, si tú vas y miras empresas de Estados Unidos, de Israel, de otros lugares, los llama mucho la misión. Y cuando tú estás y eso es como uno de los secretos que yo creo que la gente todavía no entiende, es cuando uno se enamora de una misión, de verdad que el trabajo no, o sea, no es como que, puta, estoy trabajando 12 horas. A la final es como casi como si estoy jugando 12 horas, o es como si estoy divirtiéndome por 12 horas porque yo amo lo que hago, ¿cierto? Y yo amo la misión. Y no importa lo que hagas, incluso, por ejemplo, compartimos un fragmento del anterior podcast que estábamos hablando de lo de business, que tú contabas que hasta fuimos los domiciliarios, ¿cierto? Entonces, y me pareció súper curioso porque en ese video que publicamos en Instagram, una persona copió, dijo algo así como, es que cuando tú tienes claro tu emprendimiento, yo creo que él quería decir lo de la misión,
no importa lo que tengas que hacer, porque tú estás como que sacando adelante esa misión y si toca ser, él decía, si toca ser el senador, pues eres el senador, ¿cierto? Y ese tipo de cosas también hace que cuando tú eres súper transversal en tu emprendimiento, en tu empresa, también puedes tener una visión muchísimo más general, mucho más holística de lo que vas a atravesar y lo que van a atravesar también las personas que se unen a ese viaje contigo. Entonces, digamos que también es muchas veces eso de que no, las personas no dimensionamos el precio que hay que pagar por un lado y por el otro es hasta si tengo muy clara esa visión o si no la tengo muy clara, voy a aguantar o no voy a aguantar lo difícil que es el camino. Entonces, pues es como que hay lo que tú dices del estilo de vida, sí, y, pero al final creo que también todo se basa en educación, porque eso es muy cultural y la cultura se define con la educación. Entonces es como que en Latinoamérica, entonces hacemos lo mínimo, queremos vivir de lo que nos da el gobierno. Esto, por ejemplo, me acuerda mucho en una conversación que yo tuve con un amigo en la universidad. Él hizo un intercambio, él se fue para Brasil y allá pues había como muchos intercambios y muchas personas de todo el mundo. Y él nos contó que él conoció como, creo que era una noruega, pero sé que, o finlandesa, pensé que era de un país nórdico, y a ella les contó, ella como que era la única por allá y había un montón de latinos, y ella les contó que el gobierno les pagaba a las personas desempleadas, ¿cierto? Como que, bueno, si tú estás desempleado, pues igual te pagan, ¿cierto? El gobierno pues te subsidia eso, y todo el mundo era como, ¿qué? Y entonces, pues, ¿para qué uno va a trabajar si el gobierno te va a estudiar? Entonces, o sea, él nos contaba que esta chica quedó como impactada, era como, y hasta como que se enojó, porque ella decía, pero por Dios, ustedes, ¿por qué están pensando así? O sea, el gobierno simplemente nos está haciendo una ayuda, pero nosotros tenemos que retribuir a la sociedad. Entonces, digamos que ella tiene una cultura y un paradigma totalmente distinto, que es, no voy a vivir del gobierno, yo voy a contribuir a la sociedad. El gobierno me está ayudando por un momento, que yo la vi difícil, pero yo sigo y ayudo. Entonces, en Latinoamérica el cuento es, pues, obviamente, totalmente distinto. Y se resume ahí de lo que hablamos de educación. Hay una cosa que yo quiero aportar también respecto a China, y creo que Daniel hace poquito también hablaba de el libro The Culture Map, ¿cierto? Si mal no sé si se llama el libro, en el que pues básicamente habla pues, de todo esto. Y hay un par de características que yo creo que en China son muy marcados, pues más allá de que de pronto veamos muchas empresas exitosas y que China ahorita de alguna forma se esté comiendo el mercado por políticas de gobierno, por X o Y cosas, eh, me da la percepción y también un poco de lo que he leído, que en China la cultura es mucho, pues, mucho de lo que se debe es a esa cultura de la obediencia y esa cultura de la disciplina que ellos tienen tan formada, ¿cierto? Creo que esa habilidad de perseverar y de ser tan constantes y como ese imaginario de resiliencia que tienen de todo, pues su ancestralidad histórica, es un poco lo que los mantiene ahí en ese lugar. Ya por otra parte entra un poco, pues hay algo que a mí en lo personal me agrada de China, y es un poco como ese intervencionismo que tienen en las empresas grandes. Cuando ya una empresa empieza a perfilarse y empieza a ser grande, pues como el Estado empieza también a apropiarse y a decir cómo deben actuar estas empresas y a darles como independencia. Eso ya es más político. Sí, Sí, sí. pero lo que quiero decir es gran parte de esa dominación y de cómo también China se está volviendo fuerte, es como el Estado también entra y se apodera un poco para tratar como distribuir un poco pues, del capital que recibe esa empresa y distribuirlo entre las funciones del país y hacer pues que esto de alguna forma ayude a crecer política, económicamente las naciones. Que es un poco de lo que de pronto no tenemos acá. Acá vemos un poco más pues queremos ver más los beneficios más que el proceso de afrontar un poco el dolor de la creación del proyecto, de formar una empresa, de mirar cómo se invierte el dinero de las compañías. Por eso creo que mucha gente cuando ve que una startup levanta dinero o si levanta 6, 7, 8 millones de dólares, mucha gente cree que ya los dueños de la empresa se volvieron millonarios, cuando realmente toda esa plata lo único que se hace es reinversión y los founders o los inversionistas únicamente viven pues, del sueldo, del poco salario que pueden tener del momento.
Entonces también es un poco la percepción de cómo vemos acá lo que es conseguir dinero comparado a lo que es conseguir dinero que depende para poder seguir generando esa ambición de vida o ese proyecto que al final estamos generando. Ok. Sí, pues a ver, dentro de todo eso, varias cosas de lo que han dicho. Como empezando por Andrés, que es el que acaba de tocar el tema, yo pienso que lo del Estado es cierto. O sea, claro, el Estado va a jugar un papel fuerte en cómo se promueven o no se promueven diferentes cosas. Pero también siento que las sociedades no se pueden quedar ahí. Porque uno no puede quedar esperando a que el cambio llegue de otro lugar. Las cosas tienen que llegar siempre desde lo que uno pueda controlar. Y el sector privado y el sector de emprendimiento puede ponerse, o sea, si eso crece, créame que el Estado no va a tener ninguna otra opción que crecer con él y hacerles caso, ¿cierto? Porque entonces el ejemplo de Estados Unidos es diferente también al de China, porque a pesar de que el Estado hoy en día también ayuda, el Estado, precisamente la filosofía de Estados Unidos es dejar que el mercado sea el que mayor peso tenga y que el Estado sea de poca intervención. Eso quiere decir que tú tienes dos cosas. Uno, o un lugar como China donde el Estado lo promueve, o dos, dejar que la gente lo haga por sí sola. Pero para que la gente lo haga por sí sola necesitas esa mezcla que se dio en Estados Unidos en su tiempo para que la industria creciera y ya después el Estado simplemente se quedó ahí. Pues el Estado los apoya, pero siempre ha sido por el otro lado de Estados Unidos como la parte privada y los emprendedores los que se pusieron el sombrero y dijimos nosotros vamos a sacar esto y vamos a hacer el billete, pues porque allá les importa mucho el billete y lo hacen a través también de esto. Entonces hay esas dos opciones y nosotros podemos tener las dos. De pronto el gobierno ayuda, pero si no, pues lo vamos a hacer igual. Eso debería ser la mentalidad que nosotros tengamos. Sí, ok. Y ya después, para el tema de la educación, sí, obviamente, el tema de la educación me parece que es súper fundamental y también eso me parece que es importante definir como qué es educación, porque la gente dice, o sea, ¿cómo así? Hay que cambiar los colegios o tal cosa. Y yo pienso que sí, obviamente hay que hacer una reforma en ese tipo de educación, pero también la educación va, para todos los que la gente escucha, va de la familia, va de los amigos. O sea, uno educa, de verdad que uno educa cuando no tiene amigos, uno educa cuando no tiene compañeros, uno educa cuando no tiene colegas, ¿cierto? Y uno no puede entrar simplemente como por el tema social a decir, no, yo voy a hacer esto porque simplemente lo hacen los demás y yo me quedo ahí. Entonces las familias se educan, los amigos se educan y uno debe de participar en el proceso de educar si queremos hacer el cambio. No solamente decir, bueno, cuando el Estado haga algo con los colegios y todo eso, pues va a haber una diferencia. No, ¿cierto? Todo este proceso de educación, parte de lo que nosotros hacemos de la misión de 5, que se llama Edúcate, pues es transmitir un poco concientizar a la gente y decirles como, venga, el tema de la educación, el tema de la culturización, que siempre decimos que es problema, eso no es un problema de otra gente, es un problema de cada uno de nosotros. Es un problema de los que estamos acá y los que nos estamos yendo. ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Cómo van ustedes el día de mañana a decirle a su papá borracho que deje de tomar? Sí, o qué, y así suene duro y así suene feo, pero hey, marica, ¿qué estás haciendo con tu vida? Sí, o qué. Y al amigo borracho también, lo mismo. Y esas cosas son las que van a hacer que cambie. Que usted se va a convertir en el fastidioso, en el cansón. Sí, pero precisamente paso a paso y poco a poco es que se puede empezar a hacer el cambio con este tipo de cosas. Y lo mismo, todo eso puede sonar polémico y la gente puede decir como que, qué pereza. Pero si queremos, por eso hablamos, ¿cómo potenciamos el emprendimiento en la región? Y para mí, esa es la manera. ¿Sí? Okay. Cuando todos nos mentalizamos y tenemos esto claro, podemos decir, bueno, ¿qué es lo que me toca hacer a mí? ¿Cómo puedo yo afectar a mi círculo? Y desde ahí va a haber un cambio. Eso creo que es como lo más importante. Es como cambiar el mindset, ¿no? Es como uno como traduce la palabra mindset, ¿cierto? Como esa configuración que tenemos, la mentalidad que tenemos y cómo transmitimos eso, obviamente, a las personas que nos rodean. Entonces, por ejemplo, a mí algo que me encanta, lo que hacemos en 5, es que siempre que las personas llegan, nosotros les decimos, mira, nosotros tenemos unos valores súper importantes. Entrega valor extraordinario, crece constantemente, porque eso es lo que nos define y eso también ayuda a que la gente empiece a tener esta mentalidad de ganar y de crecer, que es súper importante para tu ser emprendedor. Puede que de todos los que somos actualmente en 5, no todos sean emprendedores, pero empieza a generarse un ecosistema de gente que de verdad quiere hacer un cambio en el mundo y que de verdad quiere avanzar en sus carreras y creo que eso hace esa combinación, es como una base para
escalar y bueno, me quiero volver emprendedor después. Bueno, pues, pero creo que es súper importante cómo nosotros abanderamos el proceso y como emprendedores, porque creo que también algo indispensable como emprendedores ese autogestión y ese autoliderazgo. Entonces es como nosotros, ok, decimos, listo, yo quiero y tengo esta misión, entonces tengo que ponerme la 10 y hacer que la gente pueda cambiar su vida, pero para cambiar su vida tiene que cambiar su mentalidad, ¿cierto? Entonces creo que eso también es como súper importante, resumiendo también lo que tú decías, ¿no? Sí, y ojo que para ser emprendedor no tiene que ser la persona pues como que funde la empresa y la cree, todas las personas que se unen a ese tipo de proyectos también son emprendedores, porque a la final el emprendimiento estamos hablando de que la palabra emprendedor es poder aportar a la construcción de una manera diferente de hacer las cosas. Eso quiere decir que todas las personas que se unen a un proyecto de emprendimiento son emprendedores. Pues por eso yo pienso que de una u otra manera todos los que se han unido a Cinco son emprendedores, porque nosotros aquí sí tenemos la misión de precisamente transformar la manera en que se educa, la manera en que se construye, la manera en que se emprende, la manera en que se educa y lograr entrar en esa intersección y hacer algo diferente. Y todas son personas que le han apostado a esa creencia, a esos valores y a esa misión, se han unido y han dicho como que listo, vamos a hacerle. Y por eso tenemos comunidad y por eso tenemos un grupo de personas que pues la ha hecho. Y para mí todos son emprendedores porque le apuestan a eso. No tienen que ser como el que diga como que, listo, yo fui el primero y yo lo fundé. De eso creo que no se trata tampoco. Y muchos de nosotros somos emprendedores. En algunas cosas somos los fundadores, en otras somos líderes y en otras simplemente digamos que somos parte del equipo que lo construye. Pero siempre la mentalidad de emprendimiento, la mentalidad de emprendedor no se define por el lugar y el puesto en el que estás, sino por lo que tú haces. Y si yo, por ejemplo, yo entro a una empresa, como sea que entre, yo voy a tener la misma actitud de, mira, hago lo que sea necesario, entrego valor extraordinario, crezco y ayudo a que los demás crezcan. No tengo por qué cambiar simplemente porque haya un rol, un puesto diferente. Entonces, yo creo que nos vamos con eso. Para no alargarnos más, ya nos pasamos un poco del tiempo. Solo que creo que, bueno, pues para mí me apasiona demasiado el tema, me apasiona demasiado. Creo que es parte de transformar, construir sociedad, de ser mejores nosotros. Y pues es la misión que nosotros tenemos. Entonces, ahí nos pasamos un poco, pero en conclusión de todo esto, sí hay un componente educativo, hay un componente de gobierno. El más importante es el componente de la mentalidad de cada individuo que escuche, que quiera salir adelante, que quiera hacer las cosas. Eso es lo más importante. Hoy en día el conocimiento lo pueden conseguir de cualquier lugar. El apoyo también, ¿no? Hay muchas más instituciones y muchos más lugares donde pueden conseguir apoyo. Entonces ya es una cuestión mucho más de mindset de cada persona. Y a la final, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Precisamente apoyando el emprendimiento, precisamente apoyando a las personas que quieren emprender y estudiar y aprender. Y tenemos cosas muy importantes, tenemos cosas que estamos haciendo muy importantes dentro de esa la comunidad, porque en la comunidad ustedes se van a rodear de gente emprendedora, se van a rodear de gente que piensa en crear un gran impacto y que eso de verdad que les va a ayudar demasiado a poder construir todos esos sueños y todas esas ideas y salir adelante. O sea, eso va a ayudar mucho unirse a la comunidad. Ahí van a encontrar, como les digo, a un grupo de muchos emprendedores que estamos cambiando cómo se hacen las cosas en Latinoamérica. Y por otro lado tenemos unos bytes, unos cursos, los llamamos bytes, que si la gente quiere conocimiento y lo quiere aprender de una manera muy precisa, muy enfocada, a bajo costo, para que la gente pueda acceder, para que todo el mundo pueda acceder a él, pueden entrar a los bytes. Ahí ustedes van a aprender muchas cosas de emprendimiento, de herramientas de emprendimiento que les van a ayudar mucho a realizar sus proyectos. Y tenemos este tipo de cosas, el podcast, que cada semana estamos publicando un podcast hablando de diferentes temas, de educación, de emprendimiento, de digital, de diversas cosas que vamos a seguir lanzando. Entonces creo que podemos como que ir cerrando con eso, ¿sí? Y si nos están escuchando, nos pueden escribir en nuestras redes y proponernos algún tema de lo que les gustaría que hablemos por acá. Incluso, por ejemplo, de este podcast. Este podcast es algo que yo siento que puede ser muy polémico. Mucha gente puede pensar diferente, mucha gente puede tener diferentes cosas. Sería chévere también conocer qué piensa cada persona de lo que nosotros acabamos de hablar. Si podemos profundizar, incluso personas que tengan otros puntos de vista, podemos traerlos y tener un debate y tener conversaciones que creo que también enriquecen el ecosistema. Entonces, ese sería como una de las últimas invitaciones. Agradecerles a todos también los que estuvieron acá.
también a Samantha en especial, que es como uno de los primeros podcasts. Nos acompañó un poco en el último, pero en este ya como más tiempo completo. Chévere que tengas emprendimientos, chévere que te hayas unido a la comunidad de 5. Lo que yo digo, creo que desde ahí ya eres emprendedora. Y bueno, esperamos, o más bien, esperamos verlos a todos en la próxima semana con un tema muy, muy, muy interesante.